Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja. No lleva sus deberes, ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca mil encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y solo en él se encuentra la paz del corazón. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga. De parte del equipo de diáconos, les extendemos una cordial y sincera bienvenida. Que cada uno de nosotros nos regocijemos en el repaso de la lección de esta escuela sabática y que salgamos edificados. A continuación, alabaremos el nombre de nuestro Padre Celestial con el himno 502. Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De
de tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Hechos 4, versículo 20, y dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, les invito a que me acompañen en la oración. Padre eterno y Dios nuestro, que moras en la altura de los cielos, santo y glorificado sea su santo bendito nombre. En este momento, Señor, que vamos a tener bajo la lección, pido que su Espíritu Santo les ayude a nuestros hermanos que tendrán bajo la lección, el hermano Alfonso Rodríguez y el hermano Luis Joaquín, que usted les ayude a recordar, Señor, lo que hemos estudiado durante la semana, y que así, Señor, cada uno de nosotros podamos gozarnos y edificarnos, Señor, a través de su palabra. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Amén. Como hijos de un solo Dios, nos interesa saber lo que nuestros hermanos en otras partes del mundo hacen, sus experiencias y especialmente cómo conocieron de Jesús. Es por eso que cada sábado tenemos el relato misionero. Las historias del relato misionero de esta semana cuentan la historia de un hombre en el país de Liberia llamado Joe Silla. Escuchemos atentamente su historia para saber cómo ayudar a nuestros hermanos en el país de Liberia. Leer sin saber leer. Joe Silla no sabía leer. Ni siquiera había escuelas en la aldea de Liberia donde vivía. Desde niño se había dedicado a trabajar en la granja familiar cosechando arroz. Ya de adulto, Joe se casó. Tuvo 9 hijos y continuó trabajando en la granja, por lo cual nunca tuvo la necesidad de aprender a leer. Un día, un evangelista adventista llamado Willie Helbig llegó a su aldea. Joe se interesó en aprender sobre la Biblia, así que le pidió al evangelista, junto con otros vecinos de la aldea, que estudiara con ellos. Un mes más tarde, todos los miembros de la aldea se bautizaron. Willie, el primer pastor liberiano ordenado por la iglesia adventista, les dijo a los nuevos miembros de la iglesia que ahora era su responsabilidad difundir el mensaje del evangelio. Joe no sabía qué hacer. Él amaba a Jesús y quería compartir el evangelio, pero tenía 45 años y no sabía leer. No puedo abrir la Biblia para enseñar a otros, le dijo a Willie, pero al evangelista no le preocupó aquello, sino que invitó a Joe y a otros 5 miembros de la iglesia recién bautizados a asistir a una escuela de capacitación bíblica que se llevaría a cabo en Deju. El primer día de clases, Joe se enteró de que ninguno de los compañeros de Willie había ido a la escuela ni sabía leer, pero se sintió tranquilo porque sabía que la obra era de Dios. El evangelista oró y entregó una Biblia nueva a cada uno. Luego abrió su propia Biblia y les mostró cómo encontrar los versículos más importantes. Seguidamente leyó cada versículo en voz alta y comenzó a explicarles el significado de sus palabras. A Joe le parecieron demasiados versículos para memorizar, así que le pidió ayuda a Dios. En verdad, quería hablarles a otros sobre la pronta venida de Jesús, pero no sabía cómo. Todos los días, Joe y los demás hombres se reunían con Willie para aprender de la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que bendijera sus clases. Un día, mientras Willie les enseñaba los versículos más importantes de la Biblia, Joe se dio cuenta de que podía encontrarlos por sí mismo con gran facilidad. Y mientras el evangelista leía los versículos, él también los leía en su Biblia.
Sorprendido, miró a sus compañeros de clase y notó que ellos también encontraban los versículos con facilidad y los leían. Decidieron entonces colocarse en pie y comenzar a leer la Biblia en voz alta delante del muy sorprendido evangelista. Al volver a casa, Joe intentó leer otro libro que no fuera la Biblia, pero no logró entender una sola palabra. Decidió entonces buscar otro libro y tampoco pudo leerlo. Sin embargo, podía leer la Biblia con facilidad. Con el tiempo, Joe se convirtió en el primer anciano de la primera iglesia adventista de su colonia, allá por el año 1937. Aunque Joe nunca fue a la escuela, pudo enseñar y predicar la Biblia con mucha dedicación en su iglesia. Murió en el año 2003, a los 90 años. Es el Espíritu Santo quien da el conocimiento, nos cuenta su hijo, de 66 años, que también se llama Joe Silla y es anciano de la iglesia. Eso fue obra del Espíritu Santo. Quería que el mensaje adventista llegara a nuestra región. Por eso permitió que mi padre pudiera leer la Biblia siendo analfabeto. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, en el lugar donde se encontraba antes una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Buchanan se encuentra cerca de la aldea de Joe. La aldea de Joe se llama Silla en honor a la familia de Joe, que tiene ese apellido. As a deacon, I am privileged to serve our brethren that have any type of need where we are in church. Now that COVID-19 has separated us physically, all of us can still help by calling each other to pray and lift our spirits, or even take part in any activity announced by our church to help others. Music is also able to lift our spirits and encourage us to keep our faith in God. We will now listen to a musical offering presented by Wisely Pacheco. Si le pido
Y ahora ha llegado la hora del punto principal de esta escuela sabática, que es el repaso de la lección. Esta semana estudiamos el poder del testimonio personal y estamos dentro del gran marco de cómo ser amigos para Jesús, cómo ganar gente para Cristo. Si somos más del lado de Cristo, no solamente sabiendo lo que Él desea, sino viviéndolo, mejoraremos este mundo grandemente y sobre todo Cristo podrá llevar a cabo su segunda venida. Por eso el esfuerzo de estos 3 meses es de que todos quedemos convencidos de nuestra obligación sagrada de testificar. Escuchemos atentamente lo que 2 de nuestros diáconos, con la ayuda de un joven estudiante en teología, nos traen esta mañana. Muy feliz sábado, hermanos, sean ustedes bienvenidos. En esta mañana tenemos la compañía de nuestro hermano Alberto Sosa, igualmente nos acompaña nuestro hermano Luis Joaquín, para poder desarrollar el estudio de la escuela sabática. Hermano Alberto. Inclinen sus rostros para tener una palabra de oración. Padre, en este momento queremos agradecerte porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y que ésta haga un impacto, transforme nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podemos hacer la pregunta, ¿qué es el testimonio personal? Una definición muy sencilla es compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha transformado. Es contar sobre la asombrosa gracia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que nos ofrece. Es hablar de cuánto Jesús nos ama y cuánto nosotros lo amamos. Tengo una pregunta, Alfonso, para ti y de igual manera para Joaquín. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que conocen a Jesús? Ay, hermano, bueno, cuando nos anunciaron, personalmente cuando me anunciaron de que íbamos a hacer la presentación, el estudio de este tema, que se trata de testimonio, me emocionó, me tocó de una forma muy personal. ¿Por qué? Porque Jesús ha tocado mi vida en una forma testimonial. Todo empezó con el testimonio de mi suegro. Yo era una persona, siempre soy una persona muy curioso, y justamente fue su testimonio que me llevó a acercarme a la iglesia, a conocer de los adventistas, porque yo no conocía nada de lo que era ser un adventista. Y pues su forma fue algo muy simple, me compartió y me dijo, prueba y tú verás, lo cual me desarrolló y me tocó la curiosidad. Y ahí fue cuando yo llegué a la iglesia a verlos a ustedes, y pues me tocó a un punto de que yo he ido cambiando mi forma de ser, mi forma de vestir. Antes yo tenía el pelo largo, algunos de ustedes me conocieron con el pelo largo. El hombre de la colita. El hombre de la colita. Y luego pues ahora va a ser un año ya que me corté el pelo, y todo es basado en lo que es mi testimonio personal. En un momento dado hablábamos con Alberto algo muy curioso, que era el porte de la corbata. Entonces él me decía, pero a mí no me gusta, y a mí tampoco me gusta, honestamente a mí no me gusta llevar la corbata, pero hoy en día yo lo llevo porque me siento en una forma de portar mi testimonio, poder aportar eso en la iglesia. Y pues me ha llevado a una forma de vida que en donde vivimos, en nuestra casa, con mi esposa, hace parte de nuestro testimonio. Y esto ha cambiado mi vida. O sea, el testimonio de los hermanos en la iglesia me hizo llegar a poder cambiar mi vida basado en un testimonio. Y poder compartir ahora yo, pues, el testimonio que yo puedo compartir con los hermanos en la iglesia, en el trabajo, en la vida cotidiana. Cuán bueno es Jesús, amén, Alfonso. Amén. Nuestro hermano Joaquín, ¿cuál es su testimonio? ¿Qué cambió en su vida cuando conoció a Jesús? Sí, Alberto, mira, primeramente, buenos días a todos los hermanos. Primeramente para mí fue impactante cuando mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, me empezó a hablar de Jesús. Yo no entendía nada. Y una de las cosas que me impactó más fue la historia de Job. Cuando ella me habló de Job, la historia de Job, para mí fue un impacto,
porque yo dije, este sí es un macho. ¿Sabe por qué? Porque yo me creía muy macho. Yo me fui a practicar boxeo porque yo quería que cuando un hombre me hablaba mal, pues romperle la cara. Y si yo vi a un hombre dándole a una mujer, pues yo tomarme el mando para mí y romperle la cara. Pero cuando escuché esta historia, para mí fue emocionante. Le dije a ella, digo, caramba, este sí es un macho de hombre. Yo soy un cobarde. Y así empezó mi vida a cambiar. Y hoy en día yo no me considero ser el más manso de la tierra como Moisés, pero sí me siento ser un hombre pasivo. Para yo tener problema con alguien, yo si tengo un problema con alguien quiero darle con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque esa sí nos da un mensaje verdadero, lo que debemos de ser. Además, hay un testimonio inesperado, Alberto. Así es. Y se encuentra en Marcos, el capítulo 5. Y yo voy a leer primeramente el capítulo 18 y 19, para hacer un enlace a lo que es la lección. Dice, al entrar él en el arca, refiriéndose a Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a lo tuyo, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y que ha tenido misericordia de ti. Y escucha esto. Y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Y todos se maravillaron. ¿Sabe por qué se maravillaron, Alberto? Porque en Decápolis todo el mundo tenía temor de este hombre. Porque era agresivo. Todo el mundo, él creó un terror grandioso en estas ciudades. Por eso lo conocían a él. Ahora, Decápolis era una ciudad grande, 10 ciudades, cercana al mar de Galilea, unida por una cultura greco-romana, no judía. Al llegar a Jesús al lugar, el único que lo recibió fue el violento endemoniado. ¿Qué te parece? El cual Jesús libertó, y los demonios que lo atormentaban, Es decir, este hombre estaba con legiones de demonios. Sin embargo, cuando Jesús vino, la misericordia de Jesús le sacó los demonios, y entonces fue un hombre que tuvo una buena lucidez en su vida. Al restaurado físicamente y emocional y espiritual, el ex endemoniado quiso permanecer al lado de Jesús, pero Jesús lo escogió como su primer misionero en su misión, y era sencilla: contar lo que Jesús había hecho con él. Era sencillo. ¿Cuál resultado de ese trabajo? Como resultado de su testimonio, meses después se reunió una gran multitud para escuchar personalmente a aquel hombre
que había sacado los demonios de este hombre, que había transformado a este hombre. Y eso es así. Por eso en el que ahí en Marcos nos explica con lujo de detalle lo que el Señor ha hecho, lo que hizo en este hombre. Es por eso que el testimonio es muy importante para los seres humanos. Así es, y hay dos cosas que me gustaría resaltar que me llamaron la atención al leer esta historia de este endemoniado. Y uno de ellos es de que Jesús lo restauró físicamente, como mencionabas, Joaquín, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Es decir, nosotros debemos de ser restaurados en estas áreas antes de ir a dar un testimonio. Y me llama la atención lo que estás mencionando. Simplemente debía de ir a aquellas ciudades y contar lo que había sucedido con él. Esto me llama la atención en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, cuando Jesús le dice a sus discípulos: vosotros seréis mis testigos. Amén. Jesús no nos llamó a ser abogados. No. Jesús no nos llamó a ser policías. No. Simplemente a ser testigos, a compartir lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y sabe una cosa, Alberto, es que este hombre no estudió, no conocía ni de la Biblia, no estudió teología, porque muchas veces creemos que debemos de saber mucho para nosotros testificar. No, es sencillamente contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es. Ahora, yo he visto ríos desbordarse, pero la Biblia nos habla de una persona cuya alegría desbordó. Joaquín, ¿nos puedes hablar un poco más acerca de esto? Sí, Alberto. Hay muchas cosas que contar de la alegría. Pero hay una que yo quiero resaltar. Una alegría desbordante. Y fue cuando ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Marcos 16 nos cuenta la historia. Ustedes saben que María, el domingo de resurrección, supuso un cambio de la tristeza a la alegría, del llanto al gozo, de la desesperanza a la esperanza. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando María el domingo se fue a ungir el cuerpo de Jesús, mientras iban en el camino, ella pensaba cómo iban a quitar la piedra, quién le iba a ayudar para mover la piedra. Pero cuando llegaron allí, encontraron que la piedra estaba removida. Estaba abierta la puerta y entraron. Pero cuando entraron al sepulcro, dice que allí encontraron un joven vestido de ropas blancas y le preguntó: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús, el que fue crucificado? Entonces él le dijo: Él ha resucitado. Y luego dice que salieron de ahí y cuando salieron se encontraron con Jesús. El encuentro con Jesús la desbordó. No podía dejar de correr para contar todas las buenas nuevas. Después se encontrarnos con Jesús, nosotros también debemos correr para contar nuevas experiencias, porque las buenas noticias son para compartirla. Sin embargo, nadie le creyó. En Marcos 11 nos cuenta que cuando ella llegó donde los discípulos que estaban allí, que habían caminado con Jesús,
que ya conocían, ya Jesús le había anunciado que él iba a morir y que iba a resucitar. Cuando ella le contó, no le creyeron. Tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato. Con el tiempo, todos ellos creyeron, y si nuestro testimonio nosotros lo damos, y aunque ellos no crean inmediatamente, pero en el futuro podemos encontrarnos con personas que han creído y han aceptado a Jesús. Así es. En la experiencia que tú acabas de mencionar, Joaquín, nos invita a nosotros a no desanimarnos. Cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, nos invita a no desanimarnos, aunque las personas no nos crean. Alfonso, háblanos de un silencio imposible. Bueno, un silencio, según lo que estamos leyendo en la lección, no debe ser imposible, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como nos lo indica la palabra del Señor en Hechos 4:20. La palabra dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que no solamente vieron el cambio en ellos, sino que ellos empezaron a compartirlo y empezaron a hablar de lo que había pasado en sus vidas. También encontramos que la transformación de los apóstoles fue tan radical que incluso sus enemigos reconocieron que había estado con Jesús, como lo encontramos en el texto mencionado. Ahora, tenemos tres tipos de testimonios. Tenemos el testimonio de Pedro, que Pedro fue de autosuficiente a Cristo dependiente. Nos indica la lección también en Juan. Juan era una persona que tenía un carácter muy fuerte. Era tan fuerte que le decían que era el hijo del trueno. Imagínate. Y terminó siendo ¿qué? Un apóstol de amor. Ahora tenemos a Tomás. Tomás, de incrédulo, él no veía si no creía las cosas, terminó siendo una persona creyente. Entonces, al ver esto, cada uno tuvo una experiencia distinta. Y escucha bien, algo muy delicado, muy especial que nos dice la lección, que cada uno de ellos tuvo una experiencia distinta. Eso quiere decir que no todos van a ser o vivir lo mismo. No cada experiencia, no mi experiencia, no la tuya, no la de hermano Luis Joaquín, van a ser la misma experiencia, sino que han sido experiencias diferentes, las cuales van a tocar a otras personas de una forma muy diferente, así como nosotros hemos sido tocados. Cuando uno tuvo una experiencia distinta, un testimonio particular que no podía dejar de transmitirse, al igual que ellos, cuando somos transformados por Jesús, no podemos dejar de compartirlo, aún en medio de las dificultades, como las dificultades que estamos viviendo hoy en día. No dejemos que nos limite, no dejemos que nos pare de compartir nuestro testimonio. Es por ello que ahora podemos compartirlo por todos los canales: YouTube, Zoom, Internet, la página web de la iglesia. Debemos continuar a compartir la palabra del Señor, debemos continuar a compartir nuestros testimonios. ¿No es cierto, Alberto? Así es. Y sabes, yo tengo una pregunta para ti, Alfonso. Esa experiencia que tú hablas, ese encuentro con Jesús, esa conversión, ¿es una conversión única en la vida? ¿Solamente ocurre una vez al año? ¿Será que solamente ocurre una vez a la semana, una vez en la vida? ¿O cuando nos bautizamos? ¿O cuando nos bautizamos? ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Bueno, pues mira, aquí lo tenemos en la lección. Una conversión es una conversión diaria. Es algo que sucede cada día. Por ejemplo, lo vemos en Gálatas 2:20. La palabra del Señor dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué linda esta palabra. Ahora, la de Pablo es una de las conversiones más espectaculares. ¿Por qué? Porque la visión de Jesús resucitado provocó un cambio radical en su vida.
Imagínate, Jesucristo ya estando muerto, ya estando resucitado, continuó a afectar y a cambiar la vida, no solamente la de Pablo, sino que la vida de otras personas que lo habían conocido. Luego, pero cuando daba su testimonio, no se limitaba a hablar de cómo había sido o cuánto había cambiado, sino que también hablaba de todo lo que Dios seguía haciendo en su vida, ya que su conversión era diaria. Y él dice que cada día muere. ¿Por qué? Porque cada día que tú, como persona, tu yo va muriendo, pues Dios te va convirtiendo y te va cambiando para dar un mejor testimonio en el futuro. Eso lo podemos encontrar en la palabra del Señor en 1 Corintios 15:31. Ahora, nos dice la lección también que testificar no es hablar de nosotros, y esto es muy importante. A veces cometemos el error de decir yo, a mí, yo fui eso, yo hice esto, yo hice lo otro. Y la lección nos invita, la palabra del Señor nos invita a que tomemos que no es hablar de nosotros, sino que hablar de Dios, de su perdón de sus pecados, los pecados que nos ha perdonado, de sus bendiciones diarias, de su inagotable gracia. Y eso es muy importante, es una gracia inagotable. Imagínate el regalo que nos da. Su amor es eterno, como nos lo dice en Salmos 103:3. La palabra del Señor dice así: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. También podemos leer en Lamentaciones 3:23 que la palabra del Señor dice así: por la misericordia de Jehová nos hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Luego encontramos en Juan 1:16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. También encontramos el último texto en Jeremías 31:3. Dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esas son unas palabras y una frase que es muy importante que las tengamos en memoria, Alberto. Así es, y son dos cosas las que tú acabas de mencionar muy importantes. Número uno, que la conversión es una conversión que es hecha diariamente. Es decir, no puedo dejar pasar 2 días sin convertirme. Debo de estar a los pies de Jesús cada día. Y número 2, hablar de Dios. Muchas veces nos concentramos en nosotros mismos, en lo que, como mencionabas, lo que yo he hecho, lo que yo hacía, y yo llega a ser más importante que Jesús mismo. Sin embargo, nosotros no estaríamos donde estamos ahora si no fuera por Jesús. Sí, Alberto, mira, perdóname pero lo que significa es que Jesús es el centro de nuestra conversión, porque nosotros solo no somos nada. Tenemos el ejemplo de Pedro, que lo hemos mencionado. Mientras Pedro estuvo, que no había recibido el Espíritu Santo, ¿qué hacía Pedro? Nada. Pero cuando Jesús entró a él, que recibió el Espíritu Santo, de ahí podemos nosotros saber cuántas personas dejaron de pecar, dejaron de llevar esa mala vida por el testimonio de Pedro. Así es, nuestra vida. Eran miles de personas que se acercaban a él. Significa, pero no era Pedro. El centro, ¿quién era? Jesús. Jesús el resucitado. Así es, nuestra vida, en otras palabras, cobra significado en Jesús. Amén, así y no es. solos. Así es. Alfonso, háblanos un poquito más acerca de la experiencia de Pablo. Bueno, Pablo no solamente fue cambiado al principio de su vida, sino que fue cambiado todo el largo de su vida, porque así como lo tomamos en el ejemplo de la elección, cuando estuvo presente del rey Agripa. Entonces dice la lección y la palabra del Señor en Hechos 26:28, dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Entonces tanto fue que su testimonio era fuerte que casi lo convence a Agripa. Ahora, si vemos más abajo en la lección, Herodes Agripa II fue criado en Roma bajo el amparo del creador Claudio.
cuando le asignaron el principado de Calcis y la supervisión del templo de Jerusalén, se mostró ante el pueblo como un fiel seguidor de las costumbres judías. Pablo trató a este gobernador escéptico con gran amabilidad, agradeciéndole la oportunidad de dar ante él su testimonio personal. Al ser interrumpido, Pablo decidió hacer un llamado personal al príncipe, como lo podemos ver en el versículo 27. Le pregunta, le dice, ¿es que crees? Y nos lleva a un comentario que dice, contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene un fuerte impacto con los demás. Podemos mostrarles lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre y llevarlos a una entrega personal. Ahora. Muy bien, sabes, en la experiencia de Pablo hay tres cosas, o en el testimonio de Pablo, hay tres cosas importantes que nosotros podemos mencionar. Cuando él da su testimonio, él menciona cómo era su vida antes de conocer a Jesús. El segundo elemento que él menciona es cómo conoció a Jesús y luego cómo su vida fue cambiando y era cambiada día a día, caminando con Jesús. Sí, Alberto, esto es maravilloso, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque aunque el rey Agripa dijo, por poco me persuade, ¿tú sabes por qué? Porque las palabras el testimonio de Pablo impactó en el corazón de ellos. Y dice que cuando ellos se apartaron, él y sus compañeros, el Agripa y dice, cuando se apartaron a la parte de atrás, comentaron entre sí, este hombre no tenemos por qué juzgarlo. ¿Qué vamos a hacer? No sabían qué hacer. Y por poco me persuade. Muy bien, bonito hubiera sido, mejor, por poco me pierdo. Y no dudar. Entonces, ahí está el trabajo de Dios para estos gobernantes. No quisiera, aunque entendieron, y el Espíritu Santo lo chocó, pero no quisieron aceptar. Ser casi salvo es ser totalmente perdido. Yo tengo una cita de una autora allá por el siglo XIX, y ella escribe lo siguiente, y me gustaría saber lo que ustedes piensan al respecto. Todos los que han gustado la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero tienen un trabajo que hacer en sus propios hogares y entre los vecinos. Se debe proclamar el evangelio de salvación entre las gentes. Toda persona que ha sentido el poder de Cristo en su corazón se transforma en un misionero. Amén. A los amigos se les debe hablar del amor de Dios. Cada uno puede anunciar dentro de su propia iglesia lo que el Señor significa para él, su Salvador personal. Este testimonio, presentado con sencillez, será de mayor provecho que el más elocuente discurso. ¿Qué les parece? Hermano Joaquín. Sí, está claro, hermano. Mira, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, si lo hacemos de corazón, el amor de Jesús entra en nuestro corazón. Y ahora cuando tenemos amigos, hijos, madre, padre, ya no queremos que ellos sigan esa vida, queremos que ellos también reciban lo que yo, ese amor que entró en mí, queremos que ellos también lo reciban. Hablando en un sentido general, no, la salvación que yo he recibido, no quiero que ellos se lo pierdan. Yo quiero que también ellos sean coherederos. Y una palabra que nos gusta a nosotros los latinos es gratis, además la salvación. Es gratis. Y una observación para complementar lo que estaba mencionando hermano Joaquín, es que Dios nos promete en su palabra que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, las bendiciones caen sobre nosotros y mismo alcanzan a las personas que nos rodean. Y eso es algo que a mí me impresionó
porque cuando yo lo leí, yo dije, bueno, mismo si yo creo, y los hermanitos que están a la par mía y no creen, y yo oro por ellos también van a ser tocados por la bendición de Dios que me da a mí. Entonces, para mí fue algo muy, muy bonito esta experiencia. Yo puedo entender lo que la hermana nos transmite en ese momento, de que una predicación, algo tiene que ser sencillo para poder ser entendido y poder ser transmitido de una forma más adecuada. Sí, el objetivo de los testimonios, hermano, es que sencillo para que sea fácil de digerir. Amén. Y que cualquiera lo pueda entender. El caso del endemoniado, el caso de Pedro, el caso de María, son testimonios sencillos, ¿verdad? Pero impactaron en la vida de cada uno de los que le rodeaban a ellos. Así, hay una frase, un autor escribió, a veces una sola frase de testimonio puede poner en marcha eventos que afectan la vida de alguien por la eternidad. Amén. Estamos invitados a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo te hago es, ¿qué estás esperando? Estás también invitado a ir y a contar las buenas nuevas. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor y Padre, en este momento, siendo tú el Dios Todopoderoso, el Dios de la creación, el Dios que dio a su Hijo para que muriera por cada uno de nosotros, demandamos de ti primeramente para el perdón de nuestros pecados, pero también para que nos dé la fuerza y el ánimo, el espíritu para testificar de ti, de aquel que murió y resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Por eso, Padre, presentamos este auditorio para que tú le bendiga a ellos, también a nuestros familiares, para que ellos también sean bendecidos. Tómanos en tus manos y guíanos conforme a tu divina voluntad, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Our Sabbath school lesson this quarter is about testifying to others and winning souls for Christ. We are learning that the best method to do this is by sharing our testimony with others. Our church works very hard to put this into practice. Let's listen to Brother Victor Hernandez, who will be informing us about what our church is doing to let our family, friends, and neighborhood learn about the love of Jesus. Muy buenos días, queridos hermanos, nuevamente feliz sábado. Es un gusto, un privilegio, un placer volver a encontrarme con ustedes nuevamente por este pequeñito, que dijera, lapso de tiempo, simplemente para recordarte, hermano, la misión que tenemos cada uno de nosotros en esta hermosa ciudad de Montreal. Sabes que la pandemia realmente, si lo vemos por el lado positivo, ha traído alguna bendición para nosotros. Por lo menos como iglesia nos ha hecho crecer. ¿Y sabes por qué? Porque cada hogar se ha convertido en una iglesia. Y sábado a sábado nuestros hogares están adorando al Señor como iglesia, como familia. Aunque cada semana tenemos reuniones virtuales. Las diferentes iglesias de Montreal, los diferentes grupos hispanos de Montreal siguen trabajando en la viña del Señor. Tenemos 8 grupos que continúan, hermanos, esparciendo la palabra del Señor. Y yo esta mañana quiero recordártelos para que tú puedas tomar la decisión de unirte a ellos hoy, aunque sea de una manera virtual. Mira, tenemos el grupo de San Yasán, que está comandado por mi hermano Gustavo Carros. También tenemos el grupo de Monte Sión. El grupo Monte Sión está liderado por mi hermano Miguel Rodríguez. Este grupo se reúne allá en el área de Place Versailles, allá por Anjou. Él está allí ubicado. También tenemos el grupo Shalom. Shalom, nuestra iglesia hispana de Montreal Norte realmente, porque efectivamente ellos se reúnen en el área de Montreal Norte. Y también tenemos en el área de Laval,
En el área de Laval está nuestro grupo Renacer, y este grupo está comandado por nuestro hermano Jacob Sarabia. De paso, vuelvo un poquito atrás, el grupo Shalom está comandado por nuestro hermano Freud Molepasa. También el área de Lachín. El área de Lachín tiene su iglesia también, su iglesia virtual hispana. Allí está nuestra hermana Blanca Gudiel, por supuesto apoyada por su hija Paola. Y hay otro grupo que se reúne en el área de San Michel, y este es el grupo Ebenezer. Y este grupo está liderado por nuestro hermano Carlos Lozano. Y hay un grupo que tiene un nombre bien peculiar. Este grupo se llama Más de Tres. ¿Y sabes qué? Este grupo tiene la particularidad de que reúne a la gran mayoría de nuestros jóvenes de nuestra iglesia, e incluso a muchos adultos que no se dan por vencidos. Estos hermanos están allí apoyando semanalmente a los jóvenes. Y hay otro grupo que es muy especial. Este grupo se identifica como el grupo de la mesa, y él está liderado por nuestra hermana Greta Rodríguez. Ella tuvo la idea, la inspiración de Dios de que ese grupo de personas que usualmente comen juntos con ella allí en la mesa cada sábado, mantenerlos unidos a través de la iglesia virtual. Y ellos se reúnen diariamente, o diría yo casi diariamente, porque todos los días lo hacen, excepto los días que hay servicio de adoración en nuestra iglesia. Hermano, esta mañana yo he venido acá para invitarte nuevamente. Quisiera motivarte a que continuemos como buenos guerreros en la lucha. Aún la batalla no ha terminado. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 37, aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Hermano, la batalla no ha terminado, la lucha no ha terminado. Tenemos que perseverar, tenemos que continuar en esta lucha. Y esta mañana yo deseo que tú te puedas asociar, te puedas comunicar, te puedas unir a cualquiera de estas 8 o 9 iglesias que te he mencionado que existen en Montreal. Estas son iglesias virtuales por el momento. Ellos están reuniéndose cada semana. Hermano, únete allí, porque aquí en estos grupos acostumbramos a orar por nuestras necesidades, acostumbramos a estudiar la palabra, acostumbramos a reflexionar en la palabra de Dios, y esto nos trae muchísima bendición. Comienza a formar desde ya ese hábito de reunirte con tus hermanos, de compartir con ellos, y cuando venga la oportunidad en que tú te puedas reunir, como dice el comediante, ¿verdad?, personalmente en persona, hermano, entonces esto va a ser de muchísima gran bendición para tu vida. Así que desde ya, hermanos, trata de contactar a cualquiera de estas iglesias, y hermanos, únete a través de las diferentes plataformas que ellos utilizan. Esta mañana yo quiero decirte, ya algunos grupos estamos trabajando en esto. Estamos trabajando, estamos reuniéndonos ya personalmente. Lo único que yo quiero remarcarte es algo. Por favor, seamos prudentes. No está mal que nos reunamos. Hagámoslo para gloria y honra de Dios, pero seamos prudentes. Sobre todo, guardemos la distancia. Tal vez algo muy importante sería nuestra higiene. Hermano, acostúmbrate a lavarte las manos muy bien antes y después de cada reunión o de cada acción que tú haces en el grupo, durante la reunión del grupo. Te recomendaría que uses mascarilla. Te recomendaría también que los grupos traten de evitar la manipulación de alimentos. Y esto, hermanos, es simplemente para protegernos, para cuidar nuestra salud. Ahora, yo quisiera pedirte de favor, hermano,
y líder de cada uno de los grupos, por favor, todos aquellos que tienen contactos, todos aquellos que tienen estudios bíblicos, por favor, repórtenlos con nuestra hermana Ingrid Sosa. Si usted no tiene cómo reportarlo personalmente con ella, entonces hágalo a través de la página de la iglesia. En nuestra iglesia, en el Facebook, hay una página especial específicamente para nuestra iglesia. Usted puede reportarse ahí. De lo contrario, también si usted le hace falta, no tiene cómo, hágalo a través del número telefónico de nuestra iglesia. Ahí nuestro pastor estará listo para atenderle y hacernos llegar la notificación de parte suya de sus estudios bíblicos que usted está dando, de sus contactos misioneros que usted está teniendo. Y si usted necesita ayuda para dar algún estudio bíblico, pues nosotros estaremos organizándonos para poder asistirle, ayudarle en esta necesidad. Por favor, hermano, contáctenos. Queremos saber cómo usted está llevando adelante el mensaje de salvación. Queremos compartir esas experiencias en el futuro con nuestros hermanos que sábado a sábado nos ven a través de esta pantalla. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado y que sigamos disfrutando de la programación de nuestra iglesia. En unos instantes, en unos momentos, hermanos, estaremos ya con nuestro servicio de adoración al Señor. Así que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Feliz sábado nuevamente. Gracias al Departamento de Ministerio Personal por ese reporte tan animador. Como diácono me siento muy agradecido con Dios por poder participar esta mañana en este programa de escuela sabática. Antes de entrar a la sección informativa, cantemos juntos el himno 501, Mi vida al servicio de Dios. Cantemos juntos en voz alta, donde nos encontremos. Gracias. Mi vida al servicio de Dios es el lema que vibra en mi ser. Al lado de Cristo persisto en vivir y así muy feliz siempre estar. Andando, sonriendo, sirviendo, cantando al cielo yo voy, pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús. Feliz sábado para todos mis hermanos. Esta mañana hay noticias de progreso hacia la reapertura de nuestro templo. Así que quiero iniciar con un texto en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 84, el versículo número 10, que dice: mejor es un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Queridos, con estas palabras, nosotros queremos dar los siguientes anuncios. Es casi seguro que la reapertura de nuestro templo se llevará a cabo próximamente. Pronto anunciaremos la fecha exacta de la reapertura del templo. Para ello hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. El método que se utilizará para asistir será por citas. Nosotros le vamos a proporcionar 3 números de teléfonos para que usted pueda reservar su asistencia a la iglesia. Si hay vacantes para ese sábado, no hay ningún problema. Pero si no hay vacantes, usted tendrá que reservar para el siguiente sábado. Y así sucesivamente.
Para asistir a la iglesia usted tendrá que utilizar mascarilla o cubreboca dentro del templo. Y la entrada, usted tendrá la recepción de los diáconos que los van a atender allí. Le van a indicar que tiene que utilizar los dispensadores con jabón antiséptico para lavarse las manos antes de entrar. Se le tomará la temperatura con un termómetro de luz infrarroja que no hace contacto con las personas. Queremos advertirle que si usted tiene alguno de estos síntomas, usted es una persona que tiene síntomas de los que voy a mencionar o es de alto riesgo, por favor se les pide que quédese en casita. De alguna manera los programas serán grabados o transmitidos para que ustedes puedan estar conectados con la adoración y la alabanza con el pueblo de Dios. Si usted tiene uno de estos síntomas enumerados que voy a mencionar, por favor, le pedimos que se quede en su casa, no se mueva para la iglesia. Fiebre, tos reciente, tos crónica exacerbada, problemas respiratorios, pérdida del olfato con o sin pérdida del gusto. También, si usted sufre de dolores musculares o dolor de cabeza, fatiga intensa o pérdida importante del apetito, dolor de garganta o diarrea, por favor, repetimos, quédese en casita. Las personas que se consideran de alto riesgo no deben venir a la iglesia por lo menos en las primeras etapas de la reapertura. Bien, quiero continuar con ustedes. Hay otros anuncios más, indicaciones que debemos nosotros ir aprendiendo y comunicándole a todos los demás. Al arribar usted a la iglesia, lo hará únicamente por la puerta principal. No se usará esa puerta para salir. Será la única puerta de entrada. Y esto aplica también para los inquilinos que moran o viven en el presbiterio. El piso, tanto externo como interno del edificio de la iglesia estarán señalizados para que las personas formen filas para entrar. Y estas señalizaciones que ven en el piso les guiarán a ustedes en el flujo peatonal que deben respetar dentro de la iglesia. Prácticamente todo el flujo va en un solo sentido. En otras palabras, es one way. Todo dentro de la iglesia es one way. Hasta para ir a los baños se bajará por las puertas frontales y se subirá únicamente por la puerta posterior del templo, o sea, la trasera del templo, la que está a la par de la entrada principal. Solo los miembros de una familia se pueden sentar juntos. De no ser así, tendrán que guardar la distancia de 2 metros entre cada miembro y otro, entre cada banca y otra. El ofertorio de los diezmos y ofrendas se va a recoger por los diáconos con una vara de polo, con una red de tela que llevará al extremo para evitar el contacto de cualquiera de nosotros en el momento del ofertorio. Temporalmente no está permitido los cantos congregacionales dentro del templo, tristemente. Se van a colocar las pistas cantadas. Quizás usted va allí murmurando, cantando, susurro, pero no podemos cantar aún a pesar del cubrebocas o la mascarilla. Se les pide por favor poner atención a los consejos que le den los diáconos. Por favor, le van a dar orientaciones, le van a decir algunas cosas, usted obedézcalas, sígalas, porque ellos lo están haciendo por el bien suyo y por el bien de los demás. Al terminar el servicio de adoración o el culto divino, por favor, espere sentado en las bancas hasta que los diáconos le den la indicación para salir. Entonces, esa salida será indicada por la puerta que se encuentra al frente de las bancas a la mano izquierda, la que va directo al estacionamiento.
Esa es la puerta de salida, la única puerta de salida, y no se usará para entrar. Esa es la que da a la calle Gal. Queridos hermanos, yo espero que ustedes sigan orando y por favor sigan los protocolos de comportamiento para que todos podamos gozar de esa apertura o reapertura de la iglesia y podamos adorar a Dios todos otra vez juntos en armonía. Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz sábado. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Ha llegado el momento de despedirnos en oración. Pero antes de eso, quiero recordarles los horarios de nuestros programas en el canal de YouTube. Recuerde que los domingos a las 7 de la noche tenemos el programa de Guerreros de Oración. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos oración y testimonios. Y el sábado a las 9:30 de la mañana comienza la escuela sabática y seguido tenemos a las 11 de la mañana el culto divino. No se le olvide de poder ver estos programas porque es la única manera hasta ahorita de poder estar reunidos. Tratemos de estar reunidos como familia, viendo los programas, estar atentos a lo que está pasando y recuerde también que somos una gran familia y es el momento de estar lo más unidos posible. Trate de ver estos programas y va a ver cómo nos vamos a bendecir todos. Bueno, vamos a orar. Me gustaría que todos ustedes, los que están ahí, se pongan de pie y vamos a orar juntos en armonía. Querido Padre Celestial que estás en el cielo, te agradecemos el momento tan especial que nos has dado. Te pedimos, Señor, que cada uno de nuestros miembros estén gozando de buena salud con sus familias, que podamos estar viendo este programa, cada uno gozosos en ti. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder tener estos cultos en casa. Te pedimos, Señor, por las personas todos los televidentes que están ahí viendo, bendice sus vidas, bendice su salud. No los dejes de tu mano, Padre Celestial. Que tus ángeles puedan estar en sus hogares protegiendo a cada uno de nuestros hermanos y nosotros. También te pido especialmente por todo el equipo de diáconos que podemos estar juntos colaborando en las cosas de nuestra iglesia. Permite, Señor, que cada uno de ellos gocen de buen tiempo en sus hogares y que puedan tener buena salud y que tus ángeles acompañen a cada uno de ellos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que haces por nosotros. Quédate con nosotros, bendice a cada uno, en el nombre de tu Hijo Jesús pedimos todo esto, amén. Bueno, mis hermanos, gracias por estar aquí, Dios me los bendiga y hasta pronto.